primero que nada, muchísimas gracias, Carlos, por darnos este maravilloso espacio en donde juntos podemos dialogar un poco sobre tu trayectoria de vida. Para Mar Adentro es muy importante poner al frente a líderes como tú, quienes han hecho un gran proceso de incidencia en materia de urbanismo. Y pues para nosotros es un honor porque ya te estábamos rastreando desde hace mucho tiempo. Sabemos que eres de los grandes gurús del urbanismo y poderte tener aquí en persona pues es una maravilla. Gracias. Y pues nada, el día de hoy lo que buscamos es que compartas a la juventud un poquito de tu vida. Te haremos unas preguntas un poco también personales, si nos lo permites. Y pues inspirar a muchos jóvenes que estamos seguros que te estarán viendo y que serán motivación para su carrera y su proyección de vida. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Alexia, por esta invitación. Y es un placer dialogar y dirigirme a la juventud mexicana y hispanoparlante. Sí, gracias. Bueno, pues iniciamos un poquito. Carlos, si nos pudieras platicar de tu trayectoria de manera muy breve, ¿qué pondrías al frente y resaltarías? Bueno, yo resaltaría brevemente que nací en América Latina, mi primera lengua. Nací en Colombia, en una pequeña ciudad de las alturas andinas. Viví mi adolescencia en Cali, Colombia, tercera ciudad de ese país, cerca de la costa pacífica. Y partí a los 20 años de edad, en un contexto un poco complicado de América Latina, del final de los años 70, para vivir en Francia, donde me quedé hace 45 años que resido ininterrumpidamente y donde construí toda mi carrera profesional en varias intersecciones disciplinarias. Y yo creo que es lo que me ha caracterizado, el hecho de que es difícil encasillarme en una disciplina, porque he manejado una gran transversalidad desde el mundo de las matemáticas, de la ciencia de la computación, de la electrónica, y luego las problemáticas del urbanismo y de las ciudades y los retos de sostenibilidad. Entonces diría, no estar encasillado, sí avisar sobre las problemáticas que son más estructuralmente desafiantes y que nos obligan a trabajar colectivamente, pero dándose un cap, dándose una visión que permita construir alternativas a esos desafíos. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Y hay una pregunta que siempre le hacemos a todos los líderes que entrevistamos y es muy interesante conocer su respuesta. ¿Quién es Carlos según Carlos? Bueno, Carlos, según Carlos, es una persona que nacida en un continente atravesado por muchas complejidades, quiso mantener un espíritu curioso y al mismo tiempo de exploración de lo desconocido, lo que implica una cierta rebeldía frente al orden establecido para poder ir más allá de lo que existe, no conformarse con verdades que están promulgadas, sino ir más allá. Entonces, Carlos, según Carlos, es alguien que su sed de conocimiento, de experiencias y de valorización de lo que son los trabajos colectivos, le ha creado un movimiento que ha podido encontrar eco gracias a una cierta capacidad de escucha de gente de alto nivel que le pudo ayudar a encauzarlo
en una espiral virtuosa. ¡Wow! Me encantó. Dentro de todo esto que te llevó hasta donde estás ahorita, es a veces complicado verlo hacia adelante, pero si hiciéramos un poco memoria, ¿pasó algo en particular o hay algún evento en particular en tu juventud y en cómo lo vivías en ese entonces que crees que te haya llevado hasta ahora? ¿O cómo era un poco ese Carlos joven que pudiera explicar cómo estamos ahorita y hasta dónde llegamos? Sí, sí. Como muchas personas de mi generación, hablamos de los jóvenes, el evento mayor de mi juventud fue en 1973. Yo tenía en ese momento 14 años, cuando se produjo el golpe de Estado militar en Chile, en el cual el general Pinochet y su banda de militares derrocaron al presidente electo por voto popular Salvador Allende. Y en ese momento, esa situación me afectó profundamente, como a mucha gente de América Latina, de ver un voto popular simplemente pulverizado por la violencia en las armas de una dictadura militar que además se extendió a toda América Latina, en Argentina con Videla, en Bolivia con Banzer, en Paraguay con Stroessner, en Uruguay, y que llevó a que el continente latinoamericano se tiñera de rojo, de negro, de rojo, de muertes, de desaparecidos, de violencia ciega y de negro por el mundo, de ver que la intelectualidad fue perseguida, los escritores, los estudiantes, los intelectuales. La reacción que eso conllevó en mí fue de adentrarme mucho más en el conocimiento como arma principal de exploración de qué es lo que está pasando y cómo escapar de esta situación. Mi compromiso en ese momento en América Latina, como joven estudiante con esa rebeldía de la juventud, me llevó efectivamente a que tuviera que tomar el camino del exilio en 1979, cuando salí de Colombia de una manera obligada en el contexto de represión militar que había en América Latina, lo que llegando a París en junio del 1979, sin conocer a nadie, con $100 en el bolsillo y con el estatuto de refugiado, que era lo que tuve en ese momento, me llevó a reconstruir mi vida completamente y adentrarme en cosas nuevas que comencé a explorar y ya me llevaron a construir un camino distinto. ¿Consideras que hubo un valor en particular que guió tu vida para llegar a definirte a lo que hoy estás aquí? El humanismo, la necesidad de escuchar el sufrimiento de las personas más desposeídas, de comprender las injusticias económicas y sociales, de interesarse a las raíces de esos problemas y de buscar otras formas de expresión que puedan dignificar a las personas que viven en un territorio. En un continente de violencia, tuve después en Francia la fortuna de encontrar personalidades del mundo de la no violencia, educados en el pensamiento de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela, de su santidad el Dalai Lama. Tuve la suerte de conocer a Dalai Lama, de impregnarme de su espíritu de humanismo y de no violencia, de comprender cómo se necesita tener una actitud de profundizamiento en la ciencia, en el conocimiento, pero igualmente en las relaciones sociológicas, y comprender que los desequilibrios que se viven son desequilibrios que son estructurales,
de los cuales ya no son solamente económicos y sociales, sino igualmente ecológicos y que amenazan el planeta completamente. Entonces, ese humanismo ecológico fue la fuente principal de mi transformación para no solamente hacer matemáticas y ciencias de la computación, sino para comprender por qué vivimos como vivimos hoy en un mundo que se ensombrece cada vez más en su futuro. Y este valor que existía en ti, que ya nos dijiste que es por las circunstancias que atravesaste y por lo que estaba pasando el mundo, ¿qué tan presente está hoy en día cuando las circunstancias son totalmente diferentes? ¿Y cómo podríamos incentivarlo un poco más en la juventud? Que sí está, pero a veces pareciera que no. El siglo XXI para la juventud de hoy en día ofrece desafíos que para mi época no teníamos. Primero, la agudez del cambio climático. El cambio climático en la segunda década de este siglo XXI es una realidad incontestable en todas las culturas y amenaza todos los días, no solamente los urbanos, sino aquellos incluyendo que no son urbanos. Es una toma de conciencia totalmente indispensable. En la juventud tiene que jugar un papel clave. Lo hemos visto desde la Copa 21 en 2015 que se hizo en París, cuando hubo el movimiento mundial de jóvenes liderado por la sueca Greta Thunberg, que llevó a un despertar de esa juventud en muchas partes del mundo. Segundo, el siglo XXI ofrece a la juventud igualmente las redes sociales y la inteligencia artificial, la inteligencia de los teléfonos móviles y de todos los sistemas de interacción computacional. Es una oportunidad, pero igualmente es un riesgo. El riesgo es de enredarse en burbujas de ilusiones, de verdades contrahechas, de propagación de falsas informaciones y de modos de vida que no corresponden a la realidad, en particular cuando jóvenes influenciadoras o influenciadores nos hacen ver un mundo europeo muy lejos de la realidad. Pero al mismo tiempo nos ofrece un mundo de comunicación que podría ser altamente interesante para comprender mejor lo que tenemos hoy en día. Y tercero, para esta juventud les ofrecemos actualmente un mundo de lucha, un mundo de guerras, un mundo de crisis económica, un mundo de desigualdad. Y para los jóvenes en particular, que son urbanos, que es la mayoría de la población mundial, preguntas simples como ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a alojarme? ¿Cuántos metros cuadrados tendré como elemento vital para existir humanamente? ¿Cómo vivo una relación de pareja libremente, con la sexualidad que yo quiera y no lo que fue del siglo pasado, que nos tenía ciertos cánones? ¿Cómo para las mujeres poder disponer de su cuerpo libremente sin que le impongan con huellas establecidas que fueron de otros siglos? ¿Cómo para igualmente los jóvenes tengan una vida digna, con un trabajo y con un respeto igualmente a condiciones básicas y que nos permiten igualmente afrontar este desequilibrio ecológico? Finalmente, cómo en un mundo que es mayoritariamente urbano, la juventud de hoy puede encontrar una razón de tener esperanza que mi generación no le deje un mundo sin sentido. Y para eso nos apoyan mucho, creo que es el gran motor de eventos como el que estamos hoy, ¿no? La esperanza que mencionas, pero una esperanza muy aterrizada. ¿Qué hacemos con esta esperanza? ¿Qué programas, qué iniciativas, qué movimientos son los de mayor prioridad? Si tú ahorita pudieras hacer que los jóvenes se involucraran con una causa, con investigar un tema o con saber sobre algún conflicto, ¿en cuál sería?
sin lugar a dudas, para la juventud que nos escucha y que se moviliza a través de eventos como estos, el Día Mundial de la Vida. Estamos hablando de involucrarlos para tener un mejor futuro urbano. Esa es la frase que está aquí detrás. Y hoy en día esa es la prioridad, un mejor futuro urbano. Porque el futuro urbano redefine el contexto económico y social. Un mejor futuro urbano significa en ecología disminuir nuestras emisiones de CO2 para disminuir la presión del cambio climático, en todo caso sus impactos. Un mejor futuro urbano implica tener una economía de proximidad, una economía de creación de valor compartida, creación de empleo, manejo de circuitos cortos de producción para evitar importaciones de cosas manufacturadas en países lejanos con explotación inclusive de niños que nos quitan el empleo local, nos quitan nuestras raíces locales, pero igualmente el desafío social con respecto a lo que son las interacciones del vecindario, los barrios, de los vecinos, la familia, y el respeto a aquellos que no son del mismo color que nosotros, que no tienen la misma religión, que hablan una lengua distinta, que vienen de otros países y que se construyen igualmente con una diferencia que hay que aceptar. Y pienso que esta frase del Día Mundial del Hábitat, aquí en Querétaro, México 2024, involucrarse como juventud para construir un mejor futuro urbano, es una excelente definición del gran desafío que los jóvenes tienen hoy en día en cualquier lugar del mundo. Perfecto. Y justamente continuando esta conversación de estos grandes desafíos que tienen las nuevas generaciones para involucrarse también con su mundo urbano, con su ciudad, ¿cuál consideras que sería la mejor estrategia para realmente lograr disminuir ese gap, ¿no? Porque también muchas veces, nosotros lo hemos discutido, hay muchos jóvenes que quieren participar, pero tampoco tienen el medio, no saben cómo, y sí se ve esta gap intergeneracional muy grande entre los diferentes sectores trabajando hacia un futuro y también los desafíos, y quienes están tomando muchas veces las decisiones están dejando de lado también los intereses de la propia juventud, ¿no? Entonces, pienso que hay tres elementos mayores que son claves para ese empoderamiento de la juventud. El primero es la educación, que la educación es el futuro para la juventud. Si la educación está el peligro de jóvenes que entran en la economía informal, que entra la economía de droga, de contrabando, de violencia, en América Latina desgraciadamente ocurre muy a menudo. La educación, lo ha dicho Ernesto Mandela, es el mejor arma para construir un futuro. En una entrevista que tuve el honor de tener en audiencia con el Dalai Lama, decía: necesitamos tres cosas, pero él dijo la misma: educación, educación, educación. La segunda es conciencia. No es suficiente estar educados, hay que tomar conciencia de los grandes peligros que se presentan, no de cada uno de nosotros, Alexia o Juanito o Alejandra o Pedrito, no, sino colectivamente como destino común de la humanidad. Estar conscientes que sin esa toma de conciencia colectiva estamos llevando probablemente a la humanidad tal vez a su destrucción al final de este siglo. Entonces, esa toma de conciencia colectiva nos crea derechos y nos crea deberes. El deber de implicarnos y el derecho de exigir. Y ese es el tercer elemento. El tercer elemento es movilizarse. Es movilizarse activamente. ¿Qué quiere decir? Cuestionar el orden establecido que nos está llevando a esta destrucción colectiva. Y ese orden establecido es el que destruye la naturaleza, es el que crea relaciones de desigualdad económica, es el que fractura la ciudad, es el que segmenta la ciudad, es el que produce
una juventud que muchas veces es completamente desequilibrada. Entre los jóvenes que nacieron con una cuchara en la boca, en plata o en oro, y aquellos que no tienen absolutamente nada y que están de por sí mismos, de su nacimiento, ya llevan dos destinos distintos. Entonces hay que movilizarse para que no sea una cuestión de nacimiento, no sea una cuestión de herencia, no sea una cuestión de nombre y apellido, sino sea una cuestión de oportunidad y de esa igualdad de lo que podemos pedir para que cada uno pueda dignificarse a la altura de su implicación, de su intervención en la construcción de un mundo urbano que efectivamente sea mucho más deseable, mucho mejor. Sí, y esto que mencionas el piso ya está disparejo y cómo podemos trabajar para que sea un poco más parejo. Hay muchas personas que creen que es responsabilidad solo del gobierno y se lo dejan, o responsabilidad solo de unos. Cuando hemos hablado tanto de la cooperación entre distintos sectores, tiene que involucrarse el gobierno, la sociedad civil, la academia, la educación, las mismas familias, comunidades, barrios. ¿Tú dónde has visto buenas prácticas para estas alianzas? ¿O qué nos puedes contar de qué buenas prácticas se deben tener para crear una cooperación? Hay muchas prácticas positivas en el mundo entero, como hay prácticas negativas de las cuales tenemos que aprender. El mundo hoy en día son 8.000 millones de habitantes. El mundo hoy en día es 1.6 mil millones de habitantes que no tienen dónde alejarse. Pero el mundo es igualmente asociaciones de ciudadanos que se movilizan, juventudes que se educan. El mundo es igualmente gobiernos locales que quieren producir un cambio en estas situaciones que no son consideradas como una fatalidad. El mundo, desgraciadamente, son también gobiernos nacionales que prefieren el oscurantismo, que prefieren el populismo y la demagogia, y que no se interesan realmente a crear una comunidad de destino. ¿Cuáles son esas prácticas? El próximo Foro Mundial Urbano que organiza ONU Habitat en Cairo, el 4 al 8 de noviembre, tiene un lema, un moto, que es todo comienza localmente. Para construir una ciudad más durable, todo comienza localmente. Todo comienza en casa, todo comienza en mi cuadra, todo comienza en mi barrio, todo comienza en mi área. Tomar conciencia que ese mundo que es el de la proximidad es la mejor resiliencia que tenemos hoy en día frente a los obstáculos que se enfrentan nosotros. En un artículo que escribimos recientemente con el Premio Nobel de Economía Paul Krugman y mis colegas Karima Curti de Peter Wirtkamp, los cuatro, hablamos de la necesidad de retomar de la vieja sabiduría que nos llevó a construir el humanismo, porque hemos tenido prácticas humanistas muy virtuosas en América Latina, hemos tenido en Europa el siglo de las luces, hemos tenido comunidades en África que tomaban su sabiduría con respecto a la naturaleza, y hablamos igualmente de darles un giro en un mundo que llamamos un mundo urbano y regional incierto. Y hablamos de un término que es la resiliencia existe, hablamos de la proriencia, que es algo proactivo, tener prácticas, aún sean muy locales, pero que permitan recrear y regenerar el tejido ecológico y social. ¿Cuáles son? Cuando se crean comunidades que practican el comercio local, cultivan igualmente con materias primas productos locales, que regeneran educación, crean escuelas, se hace vivienda abordable
para la gente. Son prácticas que tienen que hacerse no como medidas de demagogia, sino como programas en los cuales la inversión lleve a que se considere localmente la necesidad de regenerar cada uno de esos tejidos locales. No pueden haber grandes programas nacionales si no están implementados con pequeñas acciones locales, pero que cada una de ellas no solamente regenere, sino que cicatrice. Tenemos unas ciudades fracturadas, con heridas muy profundas, y tenemos que tejer un nuevo hilo que va cerrando las heridas y que ese hilo después se vuelve invisible porque hemos construido y regenerado esas nuevas prácticas. Entonces, del término proeliencia, de ser proactivos en la resiliencia, yo he propuesto este nuevo término que voy a presentar en el Foro Mundial Urbano en el Cairo, que es la proxiliencia, la proximidad como una resiliencia. ¿Por qué? Porque hay que retomar viejas sabidurías y viejas prácticas. A los jóvenes que están escuchando les cuento una anécdota. La antropóloga americana en New York, Margaret Meadow, en una entrevista en el radio, una estudiante le preguntó: Margaret, profesora, ¿usted qué es etnoantropóloga? ¿Cuál fue el primer signo de civilización que ha tenido la humanidad? Margaret dio una respuesta que desconcertó a todo el mundo, porque ella dijo: el primer signo de civilización humana es un hueso roto que se soldó. Todo el mundo esperaba que fuera la cerámica, la pintura, el cine. Dijo: porque ese hueso que se soldó, una foto que ella tenía de un homínido con los soldados, significa que esa persona se fracturó el fémur y que se quedaron para ayudarle otras personas, porque si no hubieran de otras personas, los animales se lo hubieran comido, y el hecho de que ese hueso se haya sellado significa que otras personas se ocuparon para que pudiera recuperarse, lo llevaron a alguna parte y le dieron cuidado. Y Margaret Meadow dice: el primer símbolo de la civilización humana es un hueso sellado porque otras personas, otros homínidos, colaboraron para que pudiera producirse ese cuidado. Entonces, esa es la sabiduría de la ayuda, del cuidado. Pero el cuidado no es suficiente si al mismo tiempo no hay un equilibrio de dignidad en el cual se tenga no solamente la proximidad de la salud y el bienestar, sino igualmente la proximidad de la economía, la proximidad del empleo, la proximidad del deseo, la proximidad del espacio público, la proximidad del aire limpio, la proximidad del agua. Sin proximidad no somos nada. Sin proximidad somos seres errantes, que pasamos horas de un lugar para otro, simplemente atravesando lugares, como lo dice Italo Calvino en su texto visionario de 1962, en las ciudades invisibles. Yo atravesé una ciudad y no sabía ni el aquí ni el allá. Cuando llegué al aquí me dijeron: no es aquí porque es allá, y cuando llegué al allá me dijeron: no es allá, es aquí. Y finalmente nunca supe por dónde estaba la ciudad, porque no tenía arraigo. La proximidad es como resiliencia, el eje de lo que nos permite construir justamente ese tejido que viene a crear la sutura que estamos necesitando. Y la proxiliencia es nuestro combate que le transmitemos hoy en día a la juventud. Regeneremos todas las proximidades para sanar
sociedades enfermas. Me encanta. Y continuando un poquito con esta parte que vas a presentar el término en el foro del BUF, y que aquí nos están escuchando jóvenes, ¿cuál crees que sea la principal aportación de la juventud en el mundo? Su insolencia, su capacidad a reinventarse un mundo que hoy en día nos lleva a una encrucijada cada vez más difícil de soportar. Creo que esta insolencia, como le llamas, nosotros la vivimos todo el tiempo en las actividades de Mar Adentro, porque lo que hacemos es debate, es pensamiento crítico, es cuestionar, es dudar, poner en comparativa varias cosas. ¿Hay algo que en tu mente existe actualmente o que crees que debería estar pasando con las juventudes, que sea un debate importante que deban tener? Estas preguntas que no sé si estoy más a favor, en contra, es interesante, es controversial, y que tenga que ver tal vez con lo que estamos hablando hoy en día del futuro que estamos construyendo entre juventudes. Yo diría que la juventud en el mundo no es homogénea. Tengo el honor, la suerte, el placer de conocer los 5 continentes, y la cultura africana, sus preocupaciones no son las mismas que la norteamericana, europea, o incluso aunque tenga rasgos comunes la juventud latinoamericana. Entonces, yo creo que es muy importante que seamos capaces de contextualizar las vivencias y la manera como nos proyectamos. Cuando estamos en África, estamos hablando de un continente que está creciendo de una manera acelerada demográficamente. Un país como Nigeria será una de las primeras potencias demográficas del mundo y al mismo tiempo de las más jóvenes, completamente distinto a Asia, en los cuales por la política de retención de la natalidad, hoy en día en el Japón se venden más pañales para personas de edad que para bebés, diferente de Europa, que tiene una curva demográfica bastante plana, lo que conlleva que sin inmigración no pueden tener un crecimiento económico, porque es la mano de obra hoy en día que puede aportar en un mundo en el cual no queremos gente de otras partes, no queremos inmigrantes. Entonces, las juventudes están sometidas a contextos distintos que nos llevan a ser prudentes y no considerar la juventud como algo completamente homogéneo. Y yo lo digo aquí estando con ONU Habitat, hablando de Naciones Unidas como organización supranacional. Y yo creo que eso es importante para poder tener un hilo que cuente una narrativa que sea socialmente aceptable por cada uno de nosotros. En África tenemos una juventud desposeída, tenemos una juventud que no tiene acceso a servicios básicos, que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso a agua en muchos lugares, pero que coexiste en lugares de una gran opulencia, de unos grandes estados. En América Latina se ha reequilibrado un poco esa situación con el paso de los años, pero vivimos en un contexto en el cual las economías ilegales han venido poco a poco infectando el sistema global económico, la economía informal, la economía de la droga y las bandas de narcotráfico y el crimen organizado, que igualmente coopta la juventud para entrar dentro de ellas. Entonces, los jóvenes están sometidos a presiones distintas, pero al mismo tiempo tenemos que encontrar un hilo conductor que nos permita dar una perspectiva de un compromiso de cada cual y al mismo tiempo crear no una homogeneidad, sino crear una convergencia en intereses
que es lo que nos puede llevar a construir una especie de narrativa que sea común frente a aquello que en todos lugares cada uno está viviendo, que es en nuestras ciudades, porque somos urbanos mayoritariamente, cómo tener una vida cotidianamente mejor. No tanto la ciudad del futuro, sino la ciudad de hoy. En este conversatorio que hemos venido teniendo, ya casi se nos va a ir el tiempo y hemos disfrutado muchísimo de todo lo que nos has compartido. Nos has comentado que has estado con diferentes líderes y grandes personajes de la historia, y hay una pregunta que también es básica de este programa Comunica, que es: ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Un profesor en Francia me dijo un día: Carlos, hay mucha gente con la que puedes relacionarte, pero solamente aquellos que te llevan a alcanzar un nivel superior de lo que eres son los que te serán mucho más útiles para construir tu propio camino. Él me decía eso porque colombiano llegando a Francia, descubriendo un mundo totalmente distinto, un mundo de una cierta riqueza, de infraestructuras de gran calidad, de un cierto confort económico y social, es muy fácil contentarse con ese tipo de riqueza, que llamémoslo así, y de querer tener más. Su consejo como profesor era: lo importante no es tanto lo que estás viendo allí, sino cómo trascenderte humanamente cada vez más. Y eso solamente se obtiene a través del conocimiento de disciplina. Entonces decía, ese es el camino que tienes que llevar. Y creo que ese consejo, llegando a Francia, fue lo que me permitió construir ese camino, definitivamente trascenderse uno, no tanto para tener más gloria o para tener más dinero o para tener más propiedades, sino simplemente para trascenderme cada vez más como humano, tener acceso al conocimiento, a la discusión, al debate, al intercambio de una manera sana, de una manera agradable, aun sea en la diferencia y en la adversidad. Simplemente guardar eso que es lo más importante, la dignidad de cada uno para construir su propio camino. En esta autodefinición de Carlos Moreno, donde se define como un hombre curioso, rebelde, que ha generado un eco virtuoso en la vida, tratando así como de... ¿Cuál sería este mensaje para la comunidad de los jóvenes de Mar Adentro? Yo le diría a los jóvenes de Mar Adentro que tienen que ir mar afuera. Lo más importante como personas que somos es abrirse al exterior, es estar con nosotros, es compartir con nosotros, es construir sueños con nosotros, pero no quedarse en los sueños, sino traducirlos igualmente en acciones muy concretas. Y para ir mar afuera hay que bogar, pero hay que bogar no en su canoa solo, sino hay que remar en esas canoas en las que somos muchos. Entonces hay que ir remando cada uno a su ritmo, pero en ritmos que se sincronizan y nos permiten llegar a alguna parte. Mi amigo Edgar Morin, que en español se dice Edgar Morin, que tiene hoy día 104 años, uno de los más grandes pensadores de la humanidad sobre la complejidad, los sistemas de interdependencias, él decía: tenemos que comprender que en el mundo complejo de gran incertidumbre en el que estamos viviendo, somos simplemente navegantes en pequeñas canoas de ciencia y de conocimiento que nos llevan de vez en cuando
a estar en pequeñas islas de algunas certitudes efímeras antes de continuar navegando en un mar de total incertidumbre. Y eso es el mar afuera. Muchísimas gracias, Carlos. Y tenemos un libro, es una publicación de Mar Adentro, donde justamente hacemos entrevistas a diferentes líderes, como el programa que el día de hoy nos acompañas. Ahí puedes ver un poquito de, estuvo Carlos Monsiváis, Jorge Volpi, diferentes pensadores, grandes pensadores para la humanidad. Estaremos haciendo una segunda edición y seguro en esa segunda edición te tendremos presente. Muchísimas gracias, Carlos. No sé si Diego quisieras... De igual manera, muchísimas gracias de parte del programa de debate que justo busca incentivar esta irreverencia, este cuestionamiento, este pensamiento crítico. Nos ayuda mucho escucharte y pues esperemos estar pronto en nuevos foros. Gracias, Diego, y gracias, Dalet. Gracias.